El Día de la Madre a menudo se complica por relaciones problemáticas con madres e hijos, pérdidas trágicas, identidad de género y más. Podemos ser conscientes de que muchas personas en nuestras vidas nos cuidaron de nosotros. A lo largo de la historia ha habido muchas formas diferentes de celebrar a las madres y la maternidad. Además del popular día festivo del Día de la Madre en los Estados Unidos, muchas culturas celebran el Día de la Madre. El Día de la Madre en Gran Bretaña, o Domingo de la Madre, es el cuarto domingo de Cuaresma. El segundo domingo de mayo es el Día de la Madre no solo en Estados Unidos, sino también en otros países, incluidos Dinamarca, Finlandia, Italia, Turquía, Australia y Bélgica. Al final de la vida de Anna Jarvis, el Día de la Madre se celebraba en más de 40 países. En España, el Día de la Madre es el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, para que no solo se rinda homenaje a las madres de la familia, sino también a María, Madre de Jesús. En Francia, el Día de la Madre es el último domingo de mayo. En una cena familiar, a las madres se les regala un pastel especial que parece un ramo de flores. La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, la Acción de Mujeres por el Desarme Nuclear, la Liga de Mujeres Votantes y otras organizaciones todavía organizan protestas el Día de la Madre, la Marcha del Millón de Mamás, protestas en sitios de armas nucleares, etc. En muchas culturas antiguas, la gente celebraba fiestas en honor a la maternidad, personificada como una diosa. Estos son solo algunos de ellos. Los antiguos griegos celebraban una festividad en honor a Rea, la madre de los dioses. Los antiguos romanos celebraban una festividad en honor a Cibeles, una diosa madre, del 22 al 25 de marzo. Las celebraciones eran tan notorias que los seguidores de Cibeles fueron desterrados de Roma. En las Islas Británicas y en la Europa celta, la diosa Brígida, y más tarde su sucesora Santa Brígida, fueron honradas con un Día de la Madre primaveral, relacionado con la primera leche de las ovejas. El Domingo de la Madre se celebró en Gran Bretaña a partir del siglo XVII. Fue honrado el cuarto domingo de Cuaresma. Comenzó como un día en el que los aprendices y sirvientes podían regresar a casa para visitar a sus madres. A menudo traían consigo un regalo, a menudo un pastel de maternidad, una especie de pastel de frutas o pastelillo relleno de frutas conocido como simnels. El furmetti, un plato de cereal hervido endulzado, se servía a menudo en la cena familiar durante las celebraciones del Domingo de la Madre. En el siglo XIX, la festividad había desaparecido casi por completo. El Día de la Madre en Gran Bretaña, o Domingo de la Madre, volvió a celebrarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares estadounidenses trajeron la costumbre y las empresas comerciales lo utilizaron como ocasión para realizar ventas, etc. Una breve historia del Día Internacional de la Mujer. Los primeros días de la madre o días laborales de la madre, en plural madres, comenzaron en 1858 en Virginia Occidental. Ann Reeves Jarvis, maestra local, miembro de la iglesia y madre de Anna Jarvis, quería trabajar para mejorar el saneamiento en su ciudad. Durante la Guerra Civil, Ann Reeves Jarvis amplió el propósito del trabajo de madres. Jornadas para trabajar por mejores condiciones sanitarias para ambos bandos en conflicto. Después de la Guerra Civil, trabajó para establecer una reconciliación entre las personas que habían apoyado a los dos bandos en la guerra. Julia Ward también intentó instaurar un Día de la Madre en Estados Unidos. Howe se hizo conocido durante y después de la Guerra Civil estadounidense como el autor de la letra del himno de batalla de la República, pero quedó horrorizado por la carnicería de la Guerra Civil y la Guerra Franco-Prusiana. En 1870, intentó publicar un manifiesto a favor de la paz en las conferencias internacionales de paz celebradas en Londres y París. Era muy parecido a la posterior proclamación de paz del Día de la Madre. En 1872, comenzó a promover la idea de un Día de la Madre por la Paz, que se celebraría el 2 de junio, en honor a la paz, la maternidad y la feminidad. En 1873, mujeres de 18 ciudades de Estados Unidos celebraron una reunión por el Día de la Madre para Paz.
Boston celebra el Día de la Madre por la Paz desde hace al menos 10 años. Las celebraciones se extinguieron cuando Howe ya no pagaba la mayor parte del costo, aunque algunas celebraciones continuaron durante 30 años. Howe centró sus esfuerzos en trabajar por la paz y los derechos de las mujeres de otras maneras. Se emitió un sello en honor a Julia Ward Howe en 1988, aunque no se menciona el Día de la Madre. Anna Jarvis, hija de Anne Reeves Jarvis, que se había mudado de Grafton, Virginia Occidental, a Filadelfia, en 1890, fue la fuerza detrás del establecimiento oficial del Día de la Madre. Juró ante la tumba de su madre en 1905 dedicar su vida al proyecto de su madre y establecer un Día de la Madre para honrar a las madres, vivas y muertas. Un rumor persistente es que el dolor de Anna se intensificó porque ella y su madre se habían peleado y su madre murió antes de que pudieran reconciliarse. En 1907 repartió 500 claveles blancos en la iglesia de su madre, la Iglesia Episcopal Metodista de San Andrés en Grafton, Virginia Occidental, uno para cada madre de la congregación. 10 de mayo de 1908, la primera iglesia, St. Andrews en Grafton, Virginia Occidental, respondió a su solicitud de un servicio dominical en honor a las madres. 1908, John Wanamaker, un comerciante de Filadelfia, se unió a la campaña por el Día de la Madre. También en 1908, el primer proyecto de ley fue presentado en el Senado de los Estados Unidos proponiendo el establecimiento del Día de la Madre, por el senador de Nebraska Elmer Burkhardt, a petición de la Asociación Cristiana de Jóvenes. La propuesta fue descartada al enviarla de nuevo al comité, 33 a 14. 1909, se llevaron a cabo servicios del Día de la Madre en 46 estados más Canadá y México. Anna Jarvis renunció a su trabajo, a veces descrito como docente, a veces como empleada administrativa en una oficina de seguros, para trabajar a tiempo completo escribiendo cartas a políticos, miembros del clero, líderes empresariales, clubes de mujeres y cualquier otra persona que ella pensara que podría tener algún interés. Influencia. Anna Jarvis logró incorporar a la Asociación Mundial de Escuela Dominical a la campaña de cabildeo, un factor clave de éxito para convencer a los legisladores de los estados y del Congreso de los Estados Unidos de que apoyaran el feriado. 1912, Virginia Occidental se convirtió en el primer estado en adoptar un Día de la Madre oficial. 1914, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución conjunta y el presidente Woodrow Wilson la firmó, estableciendo el Día de la Madre, enfatizando el papel de la mujer en la familia, no como activistas en la arena pública, como lo había sido el Día de la Madre de Howe. Los senadores de Texas Cotton Tom Heflin y Morris Shepard presentaron la resolución conjunta adoptada en 1914. Ambos eran fervientes prohibicionistas. Anna Jarvis estaba cada vez más preocupada por la comercialización del Día de la Madre, quería que fuera un día de sentimientos, no de ganancias. Se opuso a la venta de flores, ver más abajo, y también al uso de tarjetas de felicitación, una mala excusa para la carta que eres demasiado vago para escribir. 1923, Anna Jarvis presentó una demanda contra el gobernador de Nueva York, Al Smith, por la celebración del Día de la Madre. Cuando un tribunal desestimó la demanda, ella inició una protesta pública y fue arrestada por perturbar el orden público. 1931, Anna Jarvis criticó a Eleanor Roosevelt por su trabajo con un comité del Día de la Madre que no era el comité de Jarvis. Anna Jarvis nunca tuvo hijos propios. Murió en 1948, ciega y sin un centavo, y fue enterrada junto a su madre en un cementerio del área de Filadelfia. Hito del Día de la Madre. El Santuario del Día Internacional de la Madre, esta iglesia en Grafton, Virginia Occidental, fue el lugar de la primera celebración no oficial del Día de la Madre creada por Anna Jarvis, el 10 de mayo de 1907. Anna Jarvis usó claveles en la primera celebración del Día de la Madre porque los claveles eran la flor favorita de su madre. Llevar un clavel blanco es honrar a una madre fallecida, llevar un clavel rosa es honrar a una madre viva. Anna Jarvis y la industria florista terminaron en desacuerdo sobre la venta de flores para el Día de la Madre.
Como lo expresó la publicación de la Industria Florists Review, esta era una festividad que podía explotarse. En un comunicado de prensa criticando la industria floral, Anna Jarvis escribió: ¿qué harán para derrotar a los charlatanes, bandidos, piratas, chantajistas, secuestradores y otras termitas que socavarían con su codicia uno de los movimientos y celebraciones más finos, nobles y verdaderos? Cuando, en la década de 1930, el Servicio Postal de Estados Unidos anunció una estampilla para el Día de la Madre con la imagen de la madre de Whistler y un jarrón de claveles blancos, Anna Jarvis respondió haciendo campaña en contra de la estampilla. Convenció al presidente Roosevelt para que eliminara las palabras Día de la Madre, pero no los claveles blancos. ¿Qué día celebran las madres en tu país? Jarvis irrumpió en una reunión de las madres de guerra estadounidenses en la década de 1930, protestando por la venta de claveles blancos para el Día de la Madre, y fue retirado por la policía. En palabras, nuevamente, de Florists Review, la señorita Jarvis fue completamente aplastada. El Día de la Madre sigue siendo, en Estados Unidos, uno de los mejores días de ventas para los floristas. Anna Jarvis fue confinada a un asilo de ancianos al final de su vida, sin un centavo. Las facturas de su residencia de ancianos fueron pagadas, sin que ella lo supiera, por Florists Exchange. Estadísticas del Día de la Madre. En Estados Unidos hay alrededor de 82,5 millones de madres. Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos. Alrededor del 96% de los consumidores estadounidenses participan de alguna manera en el Día de la Madre. Fuente: Hallmark. El Día de la Madre es ampliamente considerado como el día de mayor actividad del año para llamadas telefónicas de larga distancia. Hay más de 23,000 floristas en los Estados Unidos con un total de más de 125,000 empleados. Colombia es el principal proveedor extranjero de flores cortadas y capullos de flores frescas a Estados Unidos. California produce 2/3 de la producción nacional de flores cortadas. Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos. El Día de la Madre es el día más concurrido del año para muchos restaurantes. Los minoristas informan que el Día de la Madre es la segunda festividad con mayor cantidad de regalos en los Estados Unidos, la Navidad es la más alta. El mes más popular para tener bebés en Estados Unidos es agosto y el día laborable más popular es el martes. Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos. Aproximadamente el doble de mujeres jóvenes no tenían hijos en el año 2000 que en la década de 1950. Fuente: Ralph Favre, The Guardian, Manchester, 26 de marzo de 2001. En Estados Unidos, el 82% de las mujeres entre 40 y 44 años son madres. Esto se compara con el 90% en 1976. Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos. En Utah y Alaska, las mujeres, en promedio, tendrán 3 hijos antes de finalizar sus años fértiles. En general, el promedio en Estados Unidos es 2. Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos. En 2002, el 55% de las mujeres estadounidenses con hijos pequeños formaban parte de la fuerza laboral, en comparación con el 31% en 1976 y menos que el 59% en 1998. En 2002, había 5,4 millones de madres amas de casa en Estados Unidos. Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos. Hasta luego.